como siempre, con lo que son los últimos temas que vamos a ver conmigo. Como decía usted, vamos a tratar de ver nada más lo que es el procedimiento de sanciones de la Contraloría General de Cuentas, los recursos y también vamos a ver el económico coactivo, y si podemos ver el económico coactivo tributario, pues considerar si todavía lo podemos ver, ¿verdad? Para poder llevarlo de una forma ordenada. Siempre iniciando con las indicaciones de clase de que arrancamos con el repaso y de que hay 4 de ustedes, ¿verdad? 4 de ustedes a los cuales yo les di unas instrucciones muy específicas con relación a que podían tolerarse el examen final, siempre y cuando cumplieran con lo que es la asistencia, así es que, cosa que se siente un poco rara, pero pasaremos asistencia en el orden, en el último listado. Dara Elizabeth Santizo, si está presente, sigue en la vista por ahí. Ahí está. Presente, licenciado. Eddie Emanuel Batzin Villatoro, que creo que también ya lo vi que por ahí está. Presente, licenciado. Gracias. Ruth Noel García, que por ahí estaba. Buenas tardes, licenciado. Presente. Bien, gracias. Y Adriana Elizabeth Pérez Monzón, que no la he visto, pero no sé si está ahí. ¿No está Adriana? Bueno, que lo sentimos por Adriana. Creo que de 4 vamos a pasar a 3. Continuando entonces, ahora sí ya arrancando con lo que es el repaso de la sesión pasada. Bueno, en la sesión pasada vimos 2 cosas, ¿no? Vimos lo que era todo lo relativo a los gobiernos regionales con relación a lo que es las gobernaciones departamentales. Las gobernaciones departamentales, en este caso les decía que es el otro gobierno regional que tenemos en Guatemala. El primero que tenemos es el municipio, ¿sí? Y que se rige específicamente por su propia normativa y legislación aplicable, pero que también tiene sus propias autoridades. Estas no están supeditadas al gobierno departamental, sino que prácticamente ellos tienen una propia, no tienen una dependencia de alguien más, del ejecutivo tampoco, sino que en este caso pues son ellos únicamente que se deciden en su quehacer del día a día, ¿no? Ahora los gobernadores no. Los gobernadores tienen un superior jerárquico, que en este caso es el República, pero que administrativamente para todo lo que es relativo a los aspectos de procedimientos y recursos van a depender específicamente de lo que es el gobernación. Lo vimos acá en artículos 36 y el 46 de la ley del organismo ejecutivo que vimos ese día. ¿Qué recursos vamos a aplicar contra las resoluciones de un gobernador? Vamos a aplicar la ley de lo contencioso administrativo exactamente como lo vimos nosotros acá. Bueno. Luego vimos un poquito nada más de lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta responsabilidad de los funcionarios públicos específicamente la tenemos que entender como aquellas consecuencias jurídicas que pueden surgir de todo el quehacer de un funcionario o empleado público. Entonces yo les explicaba a ustedes que, por ejemplo, la responsabilidad penal que se tiene de un funcionario público, esta se va a extinguir por el periodo de la prescripción que establezca las leyes penales específicas para cómo poder aplicar la prescripción. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa? Esa responsabilidad que yo tengo civilmente como funcionario público, 20 años. Yo les he explicado a ustedes, son 20 años, esos 20 años de cuando yo llevé a cabo el quehacer del día a día como funcionario público, para quienes ustedes vayan a hacer en los cuales vamos a tener nosotros que aplicar la ley de lo administrativo, pero también no solamente eso, porque nosotros vamos a tener que regirnos a una normativa específica, que es la que yo les dije, pues, que tendrían que tener el día de hoy. Así es que vamos a arrancar de una vez con eso, en lo que tenemos que arrancar el día de hoy. Así le sacamos el mayor tiempo posible. Vamos a dejar admitir a algunos de los compañeros todavía, pero si gustan arrancar puntualmente con lo que es las 2 normas que yo les pedí. Bueno, miren, tenemos nosotros el decreto 31-2002 y también tenemos el decreto 1126. Ese decreto 1126 es el que en su se le conocía como la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. Pero en el año 2002 se promulgó
Contraloría de Cuentas. ¿Por qué se hizo esta separación? Porque al final de cuentas no son instituciones que estén una con la otra. Estas tienen sus funciones separadas una de la otra y al final de cuentas se tuvo que dar ese salto de calidad, se tuvo que dar ese salto en el cual se tuviera ya una normativa que se adecuara modernamente a toda nuestra legislación en materia administrativa, con lo que es el uso, con lo que es la disponibilidad de la hacienda pública que se haya utilizado de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, quiero que por favor en su decreto 31-2002 vamos a leer los artículos, por eso es que no hemos reproducido nada en pantalla en este momento, pero vamos a leer ciertos o determinados artículos que a mí me interesa que ustedes vayan tomando los vayan tomando en cuenta, porque les soy muy sincero, este va a ser el quehacer de muchos de ustedes de aquí en adelante, ya sea como funcionarios o si lo llegan a hacer, o en su defecto, cuando ustedes como abogados y notarios puedan ser parte de una asesoría jurídica, qué sé yo, ¿verdad? Pueden ser parte ustedes de la Contraloría de Cuentas, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas que ustedes pueden llevar a cabo, o en su defecto defender casos ante la Contraloría General de Cuentas. Vamos ahora, si por favor de leer el artículo número 1 de lo que es su decreto 31-2002, se lo voy a agradecer mucho, ¿sí? Espero que lo tengan a la mano también, ¿verdad? Porque si no lo tienen a la mano, esto va a ser un poquito complicado para el día de hoy. Pero bueno, alguien que me haga favor de leer el artículo 1. Bueno, lo voy a empezar a leer yo mejor. Bueno, naturaleza jurídica y objeto fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una institución pública, técnica y de conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica, presupuestaria, financiera y administrativa, con capacidad para establecer delegaciones de cualquier lugar de la República. La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar la eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia de las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado que manejen fondos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público, la probidad de la administración pública. Siguiendo con la lectura, en el artículo número 2 establece que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos, general todo interés hacendatario del organismo del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos constituidos con fondos públicos, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones del sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas, y de empresas no financieras en cuyo participe el Estado bajo cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tengan participación. También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas, obras públicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier persona individual, pública o privada, nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos, incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado que se refiere al manejo de estos fondos. La función técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas, independientemente que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún órgano o dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización de sus operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en ley o de sus reglamentos internos, se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias de fiscalización externa. Bien, me interesa bastante estos dos artículos porque prácticamente con esto entendemos porque es que existe una Contraloría General de Cuentas. Si se dan cuenta, prácticamente el artículo 1 y 2 nos dan quiénes son aquellos sujetos que van a estar bajo el control de cómo ejecutar esos fondos y si la calidad de ejecución es la adecuada.
en esa calidad de la ejecución, si es la adecuada, por ejemplo, hay algunos casos en los cuales, vamos a ver un poquito más adelante, que uno de los auditores que tenga la Contraloría de Cuentas puede incluso verificar si lo que se está llevando a cabo es para lo que se le está pagando a alguien. ¿En qué casos? Por ejemplo, una constructora está llevando a cabo una carretera y esta carretera tiene ciertas especificaciones en lo que es el grosor del concreto hidráulico o del asfalto que se esté utilizando. Y ellos tienen que llegar a hacer la verificación. Si específicamente está con los requerimientos técnicos, si se está cumpliendo o no con ese tipo de control. Ellos son los únicos que lo pueden llevar a cabo de una forma directa. Ahora, indirectamente lo puede hacer alguien más. Denme un segundito, sí, solo denme un segundo. Disculpe. Bueno, como les decía, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estos auditores llevan algún tipo de control, algún tipo de inspección? Fíjense que en el artículo 4 están todas las atribuciones que tiene la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Pero me interesa bastante que, por ejemplo, vayan ustedes marcando alguno de estos puntualmente, no porque los otros no sean importantes, pero fíjense que hay algunas situaciones aquí que me interesan mucho. Por ejemplo, en el artículo 4, que usted va a verificar en la literal B, donde establece efectuar el examen de operaciones y transacciones financieras administrativas a través de la práctica de auditorías con enfoque integral a los organismos, instituciones, entidades y a todos los que establece el artículo 2 de la ley, emitiendo el informe sobre lo examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental vigentes. Y en la D están evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, en el artículo 2, todos ellos, bajo los criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. Fíjense que esto se le conoce o tiene la denominación de examen de glosa, ¿sí? Si ustedes le quieren poner ahí, por ejemplo, al 4, literal B, ustedes le pueden colocar que ahí está el fundamento de las auditorías gubernamentales. Ustedes alguna vez les preguntan, miren el fundamento de una auditoría gubernamental. Eso está en el artículo 4, en la literal B. Y, por ejemplo, el examen de glosa, que es un término muy común para quienes son auditores o quienes han estudiado ustedes algún tipo de temas de contabilidad, porque soy un perito contador, sé un poco de esos temas, claro que nunca he ejercido como contador, pero, por ejemplo, ese examen de glosa que se debe hacer utilizando todos aquellos criterios, ¿verdad?, que están en la D, la literal D, que lo tenemos prácticamente de cómo se va a evaluar. Ahora, en esa evaluación, si ustedes le quieren colocar, quiero que vayan al artículo 8. Ese está muy atado a lo que es el artículo 8. Ok. Fíjense que en el artículo 8, por supuesto que hay muchos más, pero ahí está la contrarrevisión, que ahí quiero que hagamos un alto. Esa auditoría gubernamental, ustedes que la puede llevar a cabo la Contraloría General de Cuentas. ¿Ustedes se recuerdan cómo inician los procedimientos administrativos? Pueden ser de oficio o a petición de parte. Esa auditoría gubernamental que se llevan a cabo, esa es de oficio. Esa de oficio la lleva a cabo la Contraloría. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver nosotros ahora que puede haber una petición de parte? Quiero que vayan al artículo 8, ¿sí? Y ahí van a encontrar ustedes fundamentada la contrarrevisión. Ese artículo 8 lo que establece es que la Contraloría General de Cuentas, a petición de parte o de
podrá de forma justificada practicar un nuevo examen de las operaciones de las entidades y personas sujetas a control, aun cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal correspondiente, pudiendo formular los nuevos cargos contra los responsables o desvanecer los formulados con anterioridad. La contrarrevisión debe llevarse por un auditor distinto que haya auditado con anterioridad. El informe de la contrarrevisión deberá ser debidamente fundamentado y razonado. Y aquí viene una parte bien interesante, porque establece que si en una contrarrevisión se comprobara negligencia del auditor o personal técnico que haya hecho la auditoría o examen anterior, será sancionado por el Contralor General de Cuentas conforme lo estipula el reglamento de la presente ley, pudiendo también deducir las demás responsabilidades en que se incurrieron, y si se presumiere conducta delictuosa será del conocimiento del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional que corresponda. El procedimiento para llevar a cabo la contrarrevisión deberá establecerse en un manual. Ese manual lo pueden ubicar ustedes en lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y aquí hay una parte que me interesa mucho que ustedes le pongan. Puede ser de que se haya hecho una revisión, como las vimos en el artículo 4, inciso B, puede ser que se haya llevado a cabo, pero que en esa misma del artículo 4, literal B, no se haya establecido algún tipo de mal manejo, una ejecución, una mala calidad del gasto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, no, el puente se construyó, el puente se hizo, perfecto, pero resulta que a los 2 meses, 3 meses, por ejemplo, ha desaparecido, ¿sí? No aguantó el primer temporal del invierno, por ejemplo, ¿sí? Una deficiencia en su construcción. Puede ser que lo hayan hecho no con las especificaciones técnicas. Entonces acá hay una justificación para que la misma Contraloría de Cuentas decida, bueno, vamos a hacer nuevamente una evaluación, vamos a hacer una revisión, y en este caso tenemos que proceder a hacerlo nuevamente. Ahora sí, vamos a ver qué es el procedimiento de sanciones, cómo sería. Quiero que vayamos al artículo 39, por favor, de su ley. Ok. Ahí está en el artículo 39 todo lo relativo a las sanciones, ¿sí? No vamos a leer todo el artículo, pero miren ustedes, establece el 39 que la Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios públicos y demás personas sujetas a control y fiscalización que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente ley. El artículo 38 lo que establece es en aquellos casos en los cuales se describe lo que es una infracción, ¿sí? Que lo establece como toda acción u omisión en violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de servidores públicos u otras personas individuales o jurídicas sujetas a verificación por parte de la Contraloría General de Cuentas, sancionable por la misma en la medida y alcances establecidos en la presente ley u otras normas con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles o de cualquier otro orden que puedan imponerse en que hubiera incurrido la persona responsable. La Contraloría General de Cuentas se constituirá como querellante adhesivo en los procesos penales en los cuales se presuma la comisión de delitos contra el Estado de Guatemala por servidores públicos y las demás personas que se refiere al artículo 2 de la presente ley. Ahora, fíjense que ese 38 bis establece resistencia a la fiscalización cualquier acción u omisión que obstaculice o impida la Contraloría General de Cuentas a través de sus auditores el cumplimiento de su función fiscalizadora, a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente ley. Después de vencido el plazo de 10 días, quien incurra en esta infracción administrativa será sancionado con multa de 40,000 a 60,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades legales que hay. O sea, si por ejemplo un funcionario público no le da la facilidad al auditor gubernamental para que él pueda practicar la revisión, en este caso va a tener una multa de 40,000 quetzales a 60,000 quetzales. Ahora, ¿qué pasa cuando sí
cabo la inspección, que esta es la diferencia que tenemos que tomar en cuenta con el artículo 39, porque, por ejemplo, el artículo 39 establece que, por ejemplo, si falta de arqueos de fondos y valores, el 25% del 100% del salario mensual, incumplimiento de recomendaciones, 25% del salario, falta de manuales, 25%, incumplimiento de normas de control interno, 25%, por ejemplo, una llamada de atención que se le tenía que hacer a un trabajador, por ejemplo, ¿sí? Porque ahí entra también la administración del personal, falta de control previo a la ejecución de inversiones, falta de presentación de la ejecución de la inversión, incumplimiento de normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos, rotativos y de caja chica, uso excesivo de pagos, falta de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en la ley, falta de conciliaciones de saldos, atraso de conciliaciones bancarias, incumplimiento de cuentas. Ese póngale mucha atención. Si ustedes son cuentadantes del Estado, el equivalente del 100% de su salario mensual, falta de registro presupuestario, otro es del 100%, falta de separación de funciones, 100%, extravío de formularios oficiales, 200% del salario, falta de documentos de respaldo, 200%, falta de realización de depósitos inmediatos e íntegros de los ingresos, 200%, otros incumplimientos de las normas de control interno, 200% del salario, utilización de formularios no autorizados por la de cuenta, 200%, falta de control interno, 200%, falta de registro o atraso en los registros. Ahí hay una, porque establece falta de un adecuado, pero ahí así está la redacción, ¿verdad? Ustedes, es una falta de un adecuado registro y resguardo de la documentación de respaldo de financieras, falta de presentación de la liquidación del presupuesto, cumplimiento de normas de calidad de gasto, esa sí es del 25%, no utilizar los informáticos y demás herramientas de control de contrataciones. Si ustedes lo han escuchado ahora, tenemos el SICOI, tenemos el RGAE, que son registros en los cuales observar obligatoriamente cualquier entidad pública cómo es que debe de contratarse personal, y en resumidas cuentas prácticamente también lo que es la falta de incumplimiento de la ley orgánica de presupuesto, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes ese párrafo que viene después. Para el caso específico de la falta de cumplimiento de la entrega de la declaración jurada patrimonial en la oportunidad, forma y condiciones establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la sanción corresponderá al 100% de su salario mensual. Cuando la documentación para la presentación de la declaración jurada patrimonial no sea proporcionada en tiempo por la entidad correspondiente, el funcionario o empleado público no tendrá siempre y cuando presenta dicha declaración en un plazo no mayor de 10 días después de haber recibido dicha documentación. Para las personas sujetas al control y fiscalización de la Contraloría de Cuentas que no sean funcionarios o empleados públicos o que no perciban salario o sueldo del Estado, cada salario expresado como sanción en el presente artículo será equivalente a 10 salarios mínimos. Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley se aplicarán sin juicio de proceder en forma inmediata a la presentación de las denuncias o querellas penales que correspondieren al existir menoscabo o que afecten el patrimonio del Estado o de la comisión de cualquier delito tipificado en las leyes correspondientes. Los criterios para la imposición y disminución de la sanción se establecerán en el reglamento. Ahora vamos a ver cuál es el trámite que debe seguirse con el procedimiento de sanción, que hay un procedimiento que también tenemos el derecho a defendernos o a alguien a defenderse, ¿sí? Si ustedes conocen a la persona que esté descrita dentro de todos los supuestos que establece el artículo 2, tiene que debe de seguir este procedimiento que tenemos en pantalla. ¿Cuál es el procedimiento? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 40 de la ley. El artículo 40 lo que establece es el procedimiento administrativo de sanción. Si, por ejemplo, la Contraloría de Cuentas, al llevar a cabo la revisión, estableció cualquiera de los supuestos que hemos visto
de esos 26 supuestos que nos establece el artículo 30 de cómo se puede sancionar, adicionales a los otros 3 casos de los 3 párrafos que le di lectura, lo primero que vamos a ver nosotros, no les puse el artículo ahí, se lo voy a colocar nuevamente porque no lo coloqué, no me di cuenta, está en el artículo 40, vamos a colocarlo una vez. Muy bien. Todo eso está en el artículo 40. El paso número 1 es que a mí me deben notificar de que me van a dar una audiencia por el plazo de 5 días para que yo pueda manifestar, que yo pueda defenderme, que yo pueda llevar a cabo un procedimiento de defensa. Imagínense ustedes que yo esté, por ejemplo, se me ocurre a mí, que no exista un registro, que no haya aparecido el registro, que existió un atraso de los registros para un control de inventarios, por ejemplo. Es el 200% de mi salario. Supongamos que yo soy el jefe de inventarios en una institución pública y mi salario sea de 10,000 mensuales, que sea el salario que yo tengo. Esa es una de las que tiene el 200% de sanción. O sea, imagínense tener que pagar 20 y no porque no lo tenga, probablemente existía un atraso en el registro para el control de inventarios. Pues entonces, yo en estos 5 días, que es el paso número 1, que esto lo encontramos en el artículo 40, procedimiento para la imposición de sanciones establecidas en esta ley. Otra norma jurídica aplicable, se le conferirá audiencia al presunto infractor por el plazo de 5 días improrrogables. Haciendo el paso número 1. Todo lo encontramos en el artículo 40, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar en esta audiencia? Esta audiencia a mí me la están dando para que yo pueda expresarme, para que yo pueda defenderme, porque me pueden imponer una de estas sanciones, imagínense que sea del 200%, ¿sí? Imaginémonos que sea por falta por haber utilizado un formulario no autorizado, por ejemplo, un 200%, ¿sí? Que, por ejemplo, yo no he dado un control adecuado, por ejemplo, en la pérdida, aunque se me ha extraviado un formulario oficial, ¿sí? Ahí en pérdida o extravío siempre ha existido una duda, porque pérdida es algo que ya no se puede recuperar, ¿sí? Está perdido, se perdió. El extravío es algo que probablemente no encontramos el día que llegó el auditor, por ejemplo, por mí. O que no estaba el original, solo estaba la copia, o que por ejemplo existe, no hay manuales, por ejemplo, de utilización en una institución, cosas como esas, de esos supuestos, o que por ejemplo exista, no sé, algún incumplimiento de una norma de control de personal, de administración de personal, una llamada de atención, etcétera, porque hasta por eso lo pueden sancionar. Imaginémonos que nosotros estamos en esa situación, pues entonces yo voy a tener 5 días para defenderme. Pero yo como presunto infractor puedo solicitar que se abra prueba, ¿sí? Ahora, esa apertura a pruebas, ustedes lo ven en el artículo 40, después de que establece que se le va a dar audiencia al presunto infractor por el plazo de 5 días improrrogables, después hace un punto y seguido el artículo de que si al darse la audiencia se solicitare apertura a prueba, esta se concederá por el plazo perentorio de 10 días hábiles improrrogables. Los cuales empezarán a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura a prueba. Vencido el plazo para la evacuación de la audiencia, transcurrido el periodo de prueba, la Contraloría de Cuentas resolverá sin más trámite dentro de 5 días siguientes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese artículo 40 nos da 2 supuestos. Uno, en el cual yo solicito que se abra prueba, por lo tanto se va a abrir por 10 días, pero si yo, como presunto infractor, no solicité que se aperture a prueba a la Contraloría de Cuentas, entonces se va a resolver una vez dentro de 5 días.
Ahora, ¿qué pasa si yo solicito que se aperture a prueba? Se va a abrir por 10 días a prueba. Por ejemplo, mire, si existen los documentos, mire si está la documentación adecuada, mire si tenemos nosotros todos los documentos a la mano, que probablemente por una situación se presentó el auditor a llevar a cabo la revisión, no estaba la persona, y solo él tiene llave, por ejemplo, mire, la documentación sí está, ¿verdad? Cosas como esas en las cuales yo voy a poder diligenciar, mire, si efectivamente yo estaba enfermo, ese día me fui al ICS, ese día yo tenía permiso, estaba de vacaciones, qué sé yo, por eso no me ubicaron a mí en el lugar de trabajo, o no ubicaron a la persona en su lugar de trabajo, por ejemplo, o andaba en una comisión fuera del lugar del trabajo, y por eso que no lo... Miren, eso pasa mucho. Eso pasa mucho cuando uno ha estado trabajando en instituciones, o quienes han trabajado en instituciones públicas, y le dicen, mire, fíjese que en el de la Contraloría, quiere ver si usted sí está aquí, quiere verificar que efectivamente usted esté llevando a cabo la función para la cual están entregándole fondos públicos. Entonces, cositas, esas son las que probablemente se puedan diligenciar. Bueno, miren, sí, en un caso que nosotros estuvimos viendo hace un tiempo, se quería llevar a cabo un procedimiento de sanción para alguien que estaba en el Congreso de la República trabajando como asesor en el renglón específico de servicios técnicos como el 029, pero esta persona estaba acreditado a una de las direcciones del Congreso de la República. Los representantes de la Contraloría de Cuentas que se encuentran ahí, que llegan a hacer este tipo de gestiones, ellos no están en el edificio central del Congreso de la República. Ellos están en un anexo, está en la sección A, perdón, en la sexta unidad, si no estoy mal. Sí, en la sexta es ahí donde está ese anexo. Entonces ellos dijeron, mire, necesitamos que venga la persona aquí a presentarse hoy. El problema es que ese día estaba cerrado el paso, porque había unas manifestaciones, entonces mire, la persona sí está aquí. O sea, ¿cómo le hacemos para demostrarle? No, pero tiene que venir, y no se puede salir. La persona está acá, mire, sí soy yo, obviamente. Entonces se le presentó a ellos la documentación. ¿Qué presentamos? Mire, aquí está donde estaba cerrado el paso, no se podía salir ese día. Si bien es cierto, la persona tenía la obligación de presentarse cuando usted le dijeron que llegara, él no pudo salir. Era materialmente imposible que él pudiera salir. No lo iban a dejar salir, había manifestaciones, por lo tanto él no pudo pasar y por eso ya no llegó usted con tiempo. Para eso nos sirve, por ejemplo, para diligenciar a ver si era cierto que esa fecha, si esa fecha había algún tipo de contratiempo que no le permitió a la persona presentar o presentar la documentación, porque están en anexos distintos. ¿Sí? Ahora, fíjense que ese artículo 40 establece una situación bien particular. El artículo 40 establece de que después de emitir la resolución, procederá a notificar la resolución a más tardar dentro de los 30 días posteriores al de la emisión de la resolución. Fíjense que es bien interesante porque antes de la reforma que se le hizo en el 2013, en el 2013 fue la reforma, que se le practicó al decreto 31-2002, esto fue con el decreto 13-2013, que se le hizo la reforma, no existía una figura que es la del 40 bis, que es el convenio de pago. Cuando ustedes le imponen esta sanción, por ejemplo, es esta persona que le ponga una sanción, que tenga un salario que sea un director, por ejemplo, y que le impongan una sanción del 200%, los salarios en las direcciones andan entre 18, 21, 23,000 quetzales muchas veces. Imagínense una sanción de 46,000 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Antes no existía la posibilidad de hacer un convenio de pago, ahora sí, ¿sí? Ahora sí hay esa opción. Esto está en el artículo 40 bis, que establece que la Contraloría General de Cuentas podrá suscribir convenio de pago con la persona sancionada, la cual no podrá exceder de 24 meses. Se pactarán las facilidades para que el sancionado pueda cumplir con el pago de la sanción impuesta. Este beneficio se podrá otorgar siempre que así lo solicite el sancionado y justifique las causas que le impidan el pago de la sanción impuesta. La Contraloría General de Cuentas definirá en el manual respectivo los criterios para poder conceder este beneficio. Por ejemplo, un reincidente, por ejemplo, esas situaciones de los reincidentes, miren cómo se dan. O sea,
es bien complicado esto, mire, yo quiero pagar, pero no puedo pagar. El caso que les hablaba yo a ustedes, una persona que había trabajado más de 25 años en una institución y tenía una cantidad de sanciones, pero miren, era escandalosa la cantidad de sanciones que tenía, ¿verdad? Era un verdadero dolor de cabeza poder ver cómo vender todo ese tipo de sanciones. Ahora ustedes se dirán, pero si ya estaba sancionado, entonces, ¿cómo lo íbamos a poder defender? Pues para eso establece el artículo 8 las contrarrevisiones. Por lo menos verificar si una contrarrevisión, una verificación, una calificación de la glosa, nuevamente, nosotros lograríamos ver o establecer de que esta persona no había cometido o no era dentro de los manuales correspondientes o en los reglamentos orgánicos internos, no era la persona a la que tenían que sancionar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, era una cantidad de dinero, miren, enorme. De esos 25 años o más de 25 años eran casi 15 años donde habían sanciones para ellos. ¿Sí? Entonces, este procedimiento que estamos viendo en pantalla sigue para poder llevar a cabo un trámite ante la Contraloría de Cuentas que a mí me están tratando de hacer. Ahora, ¿cuáles son las causas de extinción de responsabilidad? Eso está en el artículo 3. La responsabilidad por las infracciones y en esa ley y demás normas jurídicas aplicables se por lo siguiente: A, cumplimiento de la sanción; B, prescripción de la responsabilidad; C, prescripción de la sanción; D, muerte del infractor. Ahora, ¿cómo me puedo defender yo si después de haber llevado a cabo este procedimiento que tenemos en pantalla me han impuesto a mí la sanción? El artículo 44 establece que contra las resoluciones que dicte el ente Contralor General de Cuentas procede el recurso de reposición, y contra las resoluciones que dicten los subcontralores, directores y jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas procede el recurso de revocatoria. En ambos casos deberá observarse el procedimiento que para el efecto establece la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿a cuál nos vamos a tener que remitir para poder yo buscar todavía a través de los recursos, de alguna forma, buscar de esto? Tendría que irme a la ley de lo contencioso administrativo. Buscar defenderme a través de la ley de lo contencioso administrativo, de alguna manera, esa resolución que me han impuesto, esas sanciones que me han impuesto, entonces yo tendría todavía esa opción de poder presentar en contra de esas resoluciones de la Contraloría General. ¿Qué pasa muchas veces? El eterno problema a ustedes que solamente son 5 días para poder presentar los recursos. Entonces, este trámite de la imposición es fácil porque vamos que es un 5-5-30, por ejemplo, ¿verdad? Claro, no tiene que ser 30 días para notificar, es hasta 30 días para notificarme, por ejemplo. Puede hacerlo distinto, que exista la apertura a prueba, la cual se llevaría a cabo en un periodo no mayor, en un plazo no mayor de 10 días. Ahora ustedes se preguntan por qué fue que les hice también tener a la mano el decreto 1126. Quiero que por favor vamos al artículo 49, perdón, artículo 50, al artículo 50 es de su ley, del decreto 11, perdón, del artículo del 31-2002. Fíjense que el 31-2002 establece derogatorias. Se derogan los artículos 1 al 32 del decreto número 1126 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría General de Cuentas, que menciona ahí. Y en el artículo 51 establece: se reforma el nombre de la ley del decreto número 1126 del Congreso de la República por el de Ley de Tribunal de Cuentas. Entonces, ese decreto 1126, yo no sé si ustedes lo tienen en la edición que compraron o que adquirieron como Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas y su reglamento. La forma correcta de llenarlo es
ley del Tribunal de Cuentas. Ese es el 1126. Algunas ediciones todavía traen el artículo 1 al 32, ¿verdad? Algunas ediciones todavía lo incluyen. Si todavía lo incluyen, todos esos ya no tienen ninguna aplicación, ya no tienen ningún tipo de aplicación para ninguno de los casos que están vigentes al día de hoy. ¿Sí? Pues algunos tienen, yo le diría, marcar ahí que esto pues ya no está vigente y que al final de cuentas, en el artículo a partir del 33 en adelante, entonces esa es la parte que está vigente. Ahora, fíjense que el Tribunal de Cuentas, que es distinto a la Contraloría General de Cuentas, tiene una jurisdicción específica, ¿sí? Tiene una jurisdicción muy clara, ¿verdad? Tiene una jurisdicción muy clara, tiene una jurisdicción bien específica y es muy claro el porqué de la creación de este Tribunal de Cuentas, y es cuando ya vimos, por ejemplo, no se han desvanecido todos estos reparos que haya puesto la Contraloría de Cuentas. Entonces, es muy puntual. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 56 y en el artículo 57 de su decreto 1126. En el artículo 56 se establece que la Contraloría de Cuentas está obligada a remitir al Tribunal de Cuentas los expedientes que den lugar a procedimientos formados en virtud de revisiones, glosas, auditorías o inspecciones de efectuación de conformidad con la ley, los cuales servirán de base para el respectivo. La Contraloría, al remitir los informes mencionados, expediente dictará la providencia correspondiente con las observaciones del caso. Y en el artículo 57 están los reparos no desvanecidos. Cada expediente de reparos no desvanecidos dará origen a un juicio de cuentas por separado. Sin embargo, ante los jueces de primer grado o en segunda instancia, si no hubiera hecho en primera, se podrá pedir la acumulación de conformidad con las reglas que para el caso fijan las leyes procesales civiles. Esto significa que si yo tengo varios reparos, va a ser un juicio por cada reparo. Yo podría venir y solicitar la acumulación de los mismos, ¿sí? Miren, este Tribunal de Cuentas es súper interesante las funciones que llevan a cabo. El juicio de cuentas como tal lo que va a establecer es de manera definitiva si se perjudicó o no lo que es la hacienda pública, ¿sí? Aquí vamos a ver nosotros, no el día de hoy, sino que lo vamos a ver el día miércoles, vamos a ver todo lo que es el juicio de cuentas y vamos a ver el económico coactivo, que son los dos juicios que están regulados en la ley del Tribunal de Cuentas. Que estas sentencias condenatorias del Tribunal de Cuentas se tienen que ejecutar de alguna manera y es con el económico coactivo. Pasa lo mismo en materia tributaria, solo que ahí vamos a tener el económico coactivo tributario. Es otro tema bastante, ya lo vimos un poquito nosotros, ya lo trabajamos un poquito acá, pero por lo menos el día de hoy ya vimos tres aspectos que a mí me interesan mucho. Uno, ¿quiénes son los que están sujetos a verificación de cómo se va a administrar la hacienda pública? Los que hemos recibido fondos públicos lo sabemos, o cómo se han ejecutado los mismos. Segundo, ¿cuál es la legislación aplicable? ¿Cuál es la que está vigente? ¿Dónde está la fundamentación para que cierta legislación ya no sea aplicable? Y por último, el procedimiento sancionatorio que debe llegar a cabo la Contraloría de Cuentas en aquellos casos en los cuales se me pretenda imponer algún tipo de... Así es que, como siempre, vamos a aperturar la última parte de la clase para poder verificar alguna de las dudas que ustedes hayan tenido o que les hayan surgido con ocasión del tema del día de hoy. Así es que siempre abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Creo que alguien solicitó la palabra. No logro verificar, permítanme. Yo le... Cindy, la palabra, ahí estamos, a la vez Cindy. Perdón, una pregunta. ¿Por qué dice el 200%? Si es el 100% del salario. No entendí ahí. No lo entiendo. No. Yo sé que son los fondos públicos del Estado.
y en obras los van a utilizar para construir, etcétera. Pero cuando se sanciona al funcionario en sí, en su sueldo. Así es. Entonces, ¿cómo podría él acumular su sueldo y de ahí pagar? ¿Por qué el 200%? Ahí es donde no comprendo. Ok, bueno, vamos por partes ahí. Bueno, okay. O sea, si lo que le establece es un monto, ¿cómo lo va a determinar? Bien, antes, en el decreto 32, antes de la reforma, no recuerdo exactamente ahorita, pero por ejemplo, el artículo 39 establecía cantidades fijas, ¿sí? Por ejemplo, por una falta, no recuerdo muy bien si era de los formularios no autorizados, la sanción podría ir hasta creo que 80,000 quetzales, que era el máximo que sancionaban antes, ¿sí? Pero por ejemplo, si usted utilizó un formulario no autorizado y usted ahora gana 10,000 quetzales, la sanción puede ser o va a ser el doble, ¿sí? Entonces se hizo creo que un poco más razonable. O sea, lo que se estipuló nada más ahí es el monto de la sanción. Ahora, si eso excede, por ejemplo, antes podía ser hasta de 80,000. Yo recuerdo que sí, 80,000 es la más alta que había. Hasta el año 2013, la sanción más alta era de 80,000 quetzales. Le podían imponer 80,000 quetzales. Entonces, muchos lo que hacían era plantear un recurso, y lograban que se las rebajen. Lo que les llamaban como las rebajas, ¿sí? O sea, procedimiento sancionatorio, usted le habían puesto 80,000 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Pero usted venía e impugnaba, y en la impugnación le decían, bueno, le pusimos una 80,000, pero ahora bajar a 2,000 quetzales, por ejemplo. Si usted incumplió en rendir cuentas, por ejemplo, le podían poner 80, pero ahora le vamos a poner ahora solo de 2,000. Aunque yo recuerdo, no sé si era de 80, pero eso, bueno, si tuviera voy a buscar si tengo por ahí el decreto que estaba antes de la modificación. O sea, que usted me dice cómo va a poder pagar. Bueno, para eso le pusieron ahora también lo que es la posibilidad de poder llevar a un convenio de pago. Antes no existía la figura del convenio de pago. Antes usted tenía que pagar el 100%. Y como les digo, hasta cuando entró en vigencia las reformas, que fue en el año 2013, que se reformó el 31/2002, en ese 2013, muchos, antes de eso, lo que se hacía era, bueno, plantear el recurso y buscar la manera que la Contraloría de Cuentas le hiciera ojitos a usted a alguien para que le pusiera menos de sanción. O sea, eso de hacer ojitos es un decir nada más, ¿no? Obviamente son otras prácticas, pero me refiero al hecho de que usted podía buscar que no le pusieran el máximo. Si le habían puesto 80, bueno, que me pongan la de 2,000, por ejemplo, ¿no? Porque antes se establecían los mínimos y máximos, ¿sí? Eso es lo que establecía antes, mínimos y máximos. Cosa que aquí cambió a partir del año 2013. A usted le pueden, si usted gana 10,000 quetzales, pero usted a cabo un adecuado control interno, pues su multa va a ser del 200% de lo que gana. Fijo. Si usted gana 10,000, van a ser 20,000. ¿Sí? Si, por ejemplo, usted va a llevar a cabo algún tipo de práctica, no sé, que no tenga los documentos suficientes de respaldo, ¿sí? O algún manual, la aplicación de un manual que no esté autorizado, por ejemplo, que no tenga las responsabilidades de las clases de puestos, por ejemplo. Es el director de recursos humanos y no tiene, por ejemplo, manuales de funciones, ¿sí? Y están trabajando sin manuales de funciones. Miren, ese es un tema bien delicado. Voy a tratar de hacer un poquito de memoria, pero por ejemplo, si no estoy mal, en el año 2014 se creó el Ministerio de Desarrollo, ¿sí? Entonces alguien que trabajó conmigo en temas jurídicos le nombramiento de directora, pero ahí no me recuerdo el nombre exacto, pero creo que era de normas y regulaciones. ¿Cuál era su función? Toda la normativa de manuales de funciones y responsabilidades de puestos, ¿sí? O sea, ellos iban a empezar a llevar a cabo los manuales. Su obligación era esa, ¿sí? Por lo tanto, hasta que no tuvieran los manuales aprobados por el mismo ministerio, no podían ellos llevar a cabo, por ejemplo,
contrataciones de directores, la clasificación, las especificaciones de los puestos, ¿sí? Si, por ejemplo, eso fue en el 2014, y llegáramos al día de hoy, 2024, la Contraloría viene y voy a verificar su manual de funciones y responsabilidades. Mire, no lo tenemos. Ah, bueno, entonces, usted es el director encargado de esto y no lo tiene. ¡Pum! Vamos con una sanción. Le sancionan con un 25%. Esta no es de las más severas. Pero de las más severas, por ejemplo, son las del 100, ¿verdad? Ustedes del 100% y las del 200%. O sea, esas son las que más duelen, diría yo. ¿Sí? No es tan sencillo muchas veces ser funcionario público si desconocemos a los que nos estamos viendo. Hay gente que le dice, miren, yo por X cantidad de dinero me voy a trabajar a un ministerio, lo que sea. Y esa es una recomendación para ustedes cuando ya sean profesionales o antes de que lo sean, si van a trabajar. Presten mucha atención a las obligaciones que van aparejadas con su puesto. Si ustedes van a estar en un renglón contratado como 011, por ejemplo, grábense en la mente que tienen no más de 30 días para presentar su declaración jurada patrimonial. Y si no lo hacen, van a tener su multa del 100%. Y si se atrasan un mes, otra multa. Y si tienen otro mes, otra multa. Y otra vez, y otra multa. O sea, grábenselo de por vida, ¿verdad? Claro, yo sé que tal vez no todos, muchos van a estar en la situación en la que estoy yo, no litigando, pero otros van a ser funcionarios públicos. Todo lleva una responsabilidad, ¿sí? Por eso es que le están poniendo un monto, ¿sí? Claro, si es un puesto, los que tienen un salario, pues entonces la sanción dice, bueno, no va a ser tan alta como antes, que me la podían poner de 80,000, y ese era el argumento para que después en los recursos, por lo menos se las rebajaran, ¿sí? O en las contrarrevisiones de glosa, por ejemplo, cosas como esas. Ya se puede hacer, ¿verdad? Esa contrarrevisión todavía se puede hacer. Es una recomendación que siempre les voy a hacer, ¿no? Siempre traten de agotar, porque puede ser que no se haya evaluado algo, ¿verdad? El informe. No sé si aclaré su duda, sí. Sí, muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Andrés, lo escuchamos, Andrés. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo tenía una duda. Aquí no hay, por decir, un límite de estos porcentajes, por decir que si alguien cometió pues 3 faltas, por decirlo, que si es sancionado con el 100%, cada sanción llevaría al 100%, luego al otro 100%, o sea, sería 300%. Yo no sé, eso quería preguntar si la ley también pone un límite. Creo que tuvimos un problema de internet, ¿verdad? Creo que sí, licenciado. Ok, bueno, es que Andrés creo que fue el que no lo escuché, pero creo que lo que entendí es que si cometió 3, 4 o 5. Exacto. Para eso es que establece si cometió 5 o 5. Lo que no es reincidente todavía, pero cuando usted se convierte en reincidente es peor. Porque, por ejemplo, digamos, en el año 2020 a usted lo sancionaron por no tener los manuales. Ah, perfecto. Pum, sanción. Pero en el año 2024 otra vez no tiene los manuales. En la reincidencia se incrementa el 50% de la multa anterior. Si usted volvió a cometer la misma infracción por la que ya fue sancionado, ahora le van a imponer otra, solo que esta es incrementada en un 50%. Eso está en la ley orgánica de la Contraloría. En el artículo 42 está la reincidencia. O sea, imagínense, todavía es peor. Ahora, si en la misma auditoría gubernamental que le practicaron, le encontraron 3, 4, 5 sanciones, por cada sanción, o por cada infracción es una sanción. Por eso les digo, mucho cuidado. Trabajar con fondos públicos es delicado, es complicado. Por supuesto, usted lleva las cosas en orden,
conoce a lo que se está metiendo, no va a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no? Y recuérdense, grábenselo, son 20 años para estar libres. 20 años, 20 largos años para que esto se desvanezca por sí solo. ¿Sí? Para que mucho cuidado con eso. Espero haberle aclarado la duda ahí, Andrés. Gracias, licenciado, así es. Si alguien más tiene alguna duda o pregunta. Muy bien, bueno. Como les había dicho, de los 4 compañeros, creo que ya no se conectó Adriana Pérez Monzón. Así es que para la siguiente clase ya solo 3 me quedan con las posibilidades de exonerarse el examen final. Así es que nos vemos el día miércoles nuevamente con todos. Y ese día vamos a tratar de revisar todo lo relativo al juicio de cuentas y también lo relativo al económico público. ¿Sí? Muy bien, espero que pasen una feliz tarde y nos estamos viendo el día miércoles nuevamente. Gustos saludos. Feliz tarde, licenciado.